La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla. Nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según estamos hoy, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Una antigua nueva canción revolucionaria se llama esta serie. Recuerden ustedes, una serie breve. El sermón pasado, el de hoy y el próximo solamente. Una antigua nueva canción revolucionaria. Es la segunda parte. Estamos en Lucas 1, 39 al 56. Déjeme introduzco de la siguiente manera. El Señor Jesús fue menospreciado aún antes de nacer. Sí, pues algunos poderosos intentaron exterminar al pueblo cuya historia y destino culminaría precisamente con su nacimiento y misión de nuestro Señor. O sea, el enemigo quería destruir al pueblo mismo de Dios, de donde nacería el Salvador. Cuando nació, lo intentaron matar. Un rey malvado dijo, avísenme a los magos, avísenme dónde lo encuentran para que yo también vaya y lo adore. Era mentira, quería matarlo. De joven, bueno, sus padres y él tuvieron que huir a Egipto. De joven fue acosado y perseguido. Fue traicionado incluso y lo llevaron a morir por la muerte de crucifixión. Es decir, antes de nacer, durante su vida, en su nacimiento, durante su vida, y aún después de su resurrección, los poderosos religiosos y políticos se confabularon para acabar con su mensaje, persiguiendo a sus seguidores. Y eso se ha repetido a través de toda la historia de la humanidad. Y ahora mismo hay quienes pretenden borrar del mapa su nombre y sus enseñanzas. Ahora me alegra decir que todos los diabólicos esfuerzos que han intentado acabar con el nombre del Señor Jesucristo, con su ejemplo, con su huella en la historia, con sus enseñanzas, me alegra decir que todos esos diabólicos esfuerzos han fracasado rotundamente. Y quienes lo intentaron, por cierto, murieron sin remedio. Aún así, la persona del Señor Jesucristo, sus enseñanzas y su obra son el evento o es el evento más influyente de toda la historia de la humanidad. No hay nadie, no hay evento en la historia de la humanidad, no hay personaje en la historia de la humanidad con más influencia, con más trascendencia, con más huellas en la humanidad entera. Y aún el día de hoy sigue revolucionando vidas en todo el planeta. Cada día que vivimos usted y yo, alguien se convierte en algún lugar del planeta y muchos más que uno solo. Porque el cristianismo sigue adelante. Los cristianos seguimos predicando el evangelio. Los cristianos seguimos anunciando con nuestra palabra y con nuestra forma de vivir el evangelio. Y Jesús sigue revolucionando vidas en todo el planeta. Todo esto fue profetizado por una hermosa canción profética entonada por María. ¿Recuerdan? De eso hablamos la semana pasada. Leamos el texto que nos narra la visita de María a su prima Elizabeth y después analicemos la canción que María canta parte por parte. Les leo así esto que hemos llamado una antigua nueva canción revolucionaria. Leamos el texto, dice así. Es Lucas, es el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 39 al 56. Dice así, se los leo. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, y aquí viene el Magnificat, esta canción hermosa, esta antigua, nueva canción revolucionaria. Dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me han hecho grandes cosas, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo,
esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Antes de analizar la canción, esta antigua nueva canción revolucionaria, notemos una cosa. María, aquella mujer que Dios quiso utilizar como instrumento para nacer entre nosotros, aquella en cuyo vientre Dios se encarnó y nos hizo experimentar la primera Navidad, aquella mujer enfrentó una misión extraordinaria y para ello experimentó también una visión extraordinaria. No es difícil pensar en que el privilegio de dar a luz a Jesús fue el más grande gozo de su vida, pero también sería la causa más grande de su dolor. Jesús pudo llegar a ser el más grande gozo de su vida, pero también se convirtió en su más grande dolor. Tuvo una dicha que también traspasó su corazón. Así dijo el profeta. Lo contempló en el pesebre en el que lo contempló en el pesebre que le sirvió de cuna, pero también lo vio pendiendo de una cruz. Será por todo ello que desde un principio le fue dada revelación especial y en la canción que nos comparte, nos revela. Ella dijo, grandes cosas ha hecho el poderoso. Ella recibió una revelación especial de parte de Dios, digámoslo así, al ser escogida para ser el instrumento para el Señor encarnarse entre nosotros. La enseñanza de la semana pasada fue esta. La visitación del Señor nos trajo una revolución intelectual. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. ¿Recuerdan? Aprendimos eso en el cristianismo, el significado de la vida, el significado del ser humano, el significado de la muerte cambian. El Señor agarró los pensamientos de los filósofos y poderosos y los esparció por donde quiera. Eso pasó en la Torre de Babel. Aquellos que se confundieron y fueron esparcidos por el planeta entero porque no se entendían. Dios así hizo con su nacimiento entre nosotros. Hizo una revolución intelectual. No voy a hablar de ella, aunque me emociona hablar de eso, pero ya lo dije la semana pasada. Pero he aquí la enseñanza de hoy, la segunda enseñanza. La visitación del Señor nos trajo una revolución social. No solo intelectual, sino social. Por supuesto que están relacionadas, por supuesto. Una revolución social es también la transformación de conceptos, de ideas, de valores, por supuesto. Pero ahora veámoslo desde este punto de vista. La visitación del Señor nos trajo una revolución social. Dice el Magnificat de María. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Qué le parece esta frase? Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, como esos salmos, varios salmos que usan esa frase, que dice al menesteroso lo levanta del muladar y a la estéril la levanta como madre de muchos hijos. Es decir, transformó valores, circunstancias sociales. Que no puede haber una señal más grande de revolución social que quitar del trono a los poderosos y exaltar a los humildes. Eso es lo que más quiere un revolucionario. Un revolucionario lo que quiere es quitar a ese cacique, a ese, ¿cómo se llama? Tirano, quitarlo. Si es necesario matarlo, pues ni modo, lo matamos, dicen los revolucionarios, y poner ahí al pueblo. Esa es la idea. ¿No es esto la señal de la revolución social más grande del mundo? Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Se trata de una revolución en donde los puntos de vista cambian, en donde los conceptos se renuevan y produce por consecuencia cambios en las relaciones interpersonales, es decir, produce cambios sociales precisamente. Con la llegada de Jesús, los de arriba quedan abajo y los de abajo quedan arriba, por así decirlo. Los humildes ya no son desdichados, sino bienaventurados. Y los poderosos ya no son sino dignos de lástima. No, perdóneme, pero analicemos en la encarnación, en el tiempo de la encarnación, 35 años aproximadamente, 33, 35 años vivió el Señor Jesucristo entre nosotros. Y en ese tiempo, ¿qué monarcas hubo? Herodes, cuando era niño, el que lo quería matar. Herodes, el que cuando era grande. Desdichados, qué tristes, qué lástima me dan.
Qué lástima me dan temerosos del Señor. Tenía miedo de que un niño había nacido y era rey y le dio miedo y lo mandó matar. Y déjeme decirle que el asesino es como las fieras salvajes. ¿Sabe usted? Dicen los que saben, ¿no? Los zoólogos, que los animales salvajes, los depredadores, leones, no nos atacan sino por miedo. Nos atacan porque nos tienen miedo. De hecho, si no les buscamos ruido, no nos hacen nada. Ellos prefieren no pelear contra nosotros. Nos tienen miedo. Los animales, las serpientes, sean alacranes, sean tarántulas, si nos atacan es porque nos tienen miedo, porque creen que los vamos a atacar y por eso nos atacan. Los que atacan, los asesinos, como estos malvivientes gobernantes que buscaban la muerte del Señor y de sus seguidores, atacan por miedo, porque tienen miedo de perder su estatus, miedo de perder su estilo de vida, miedo de perder aquello que es tan endeble, que es tan pasajero, que es tan sin chiste que se lo pueden quitar. Porque cuando usted tiene algo que se lo dio Dios, usted no tiene miedo de perder eso que le dio. Usted no tiene miedo de perder la salvación si es un cristiano y lee la Biblia y sabe lo que dice la Biblia al respecto de la salvación que es para siempre. Usted no tiene miedo de que nadie le va a quitar la salvación porque Dios lo salvó, no porque usted era bueno, sino porque usted creyó, porque Él es bueno, porque la salvación no depende de nuestra bondad ni de nuestra pecaminosidad o no pecaminosidad, depende de su gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Sí, hay que creer. Y cuando creemos, Él nos regala la salvación. No nos la vende a cambio de obras, a cambio de comportamiento. No, nos la regala solo por creer. Y usted no tiene miedo de nada. No tiene miedo de perder eso. Pero el que tiene miedo de perder su trono, el que tiene miedo de perder su dinero, el que tiene miedo de perder su reputación, es porque su trono, su dinero y su reputación son tan volubles como el alcohol que se esparce en la banqueta, no se evapora y se perdió. Pobrecitos de ellos, Pilatos, que se lava las manos porque su esposa había soñado y le había contado que había soñado que a la persona que iba él a condenar era un justo y le dijo, no tengas que ver con la muerte de ese justo, tiene miedo. Pilatos se cree, dice la historia secular, la historia no bíblica, que posiblemente tuvo problemas mentales y que soñaba con que tenía las manos rojas y no sé qué. Cualquiera que ejerce dominio y poder sanguinario sobre otro es un desdichado e infeliz. Infeliz en cualquier sentido de la expresión infeliz, en cualquier sentido. No sé si les he contado, creo que sí le he contado este ejemplo. Hay una obra de teatro, se llama Pedro y el Coronel, me parece que es de Mario Benedetti, Pedro y el Coronel, y es una historia psicológica, es una obra de teatro psicológica, dos personajes, un Pedro y ¿cómo se dice? Un funcionario de un gobierno tirano que está torturando a Pedro. Lo está torturando, le pregunta cosas, él es un revolucionario. Algo muy sudamericano es esto, ¿no? Pero en la obra de teatro, en ese diálogo entre Pedro y el coronel, sí se llama así, Pedro y el coronel, discúlpeme si estoy chueco, pero el COVID ya no nos dejó, como se dice, credibilidad a los seres humanos, porque ahora podemos decir cosas por otras porque el COVID nos dejó secuela. Pero en el diálogo que ellos tienen, él amarrado, él siendo golpeado, torturado, el revolucionario, y el otro, el que tiene el sartén por el mango, interrogándolo y torturándolo, no sé qué, pero las cosas se van volteando en el camino. El torturado le hace ver al hombre que tienes familia, tienes hijos, y le hace pensar en eso, y si su hijo estuviera en su lugar, no sé qué, y el torturado es el otro ya quiere que acabe todo, el otro ya quiere aventar la toalla, porque está siendo torturado él, al ser confrontado con una persona valiente, honesta, que le hace reflexionar. Por eso digo, esta es la revolución más grande que puede haber. La revolución quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y por poderosos no se entienda todo gobernante, porque hay gobernantes que ni poderosos son, pero y posiblemente gobiernen bien. No estamos hablando de personas necesariamente que por su esfuerzo y su capacidad han llegado a ser personas que tienen poder económico. Aquí por poderosos entiéndase a los violentos, a los malvados que se aprovechan, que usan la razón de la fuerza en vez de usar la fuerza de la razón. ¿Me expliqué? De eso habla aquí los poderosos, los que usan la razón de la fuerza, los que a través del
de infringir dolor, a través de la amenaza, ejercen poder. De esos habla, de estos poderosos habla, porque Jesús es el más poderoso que ha habido en el planeta y él no era de esos. Él no caía en este reglón. Pero sí, se trata de una revolución entonces extraordinaria. Con la llegada de Jesús, los de arriba quedan abajo y los de abajo quedan arriba. Los humildes ya no son desdichados, sino bienaventurados, y los poderosos, esta clase de poderosos, ya no son sino dignos de lástima. Las cosas cambian de lugar en el nuevo reino que se establece en Cristo. Desaparecen las castas, los rasgos y los rangos y las jerarquías. El único abolengo es la fe. En la iglesia del primer siglo, entre los cristianos del primer siglo, había esclavos. Había personas que eran siervos, que eran propiedad privada de un hombre rico. Y había siervos también, perdón, y había libertos, por supuesto. Había hombres que tenían muchos esclavos. Pero esos hombres que tenían muchos esclavos y eran poderosos tenían que sentarse a los pies de los apóstoles, gente sencilla. Y posiblemente alguna vez se tuvieron que sentar frente a un esclavo para que este esclavo que había sido discipulado por el mismo apóstol Juan, estoy inventando alguna historia, que había sido discipulado por el mismo apóstol Juan y él sabía bien las cosas y podía enseñar a este hombre rico las cosas de Jesús porque este esclavo se las sabía mejor. Eso pasa el día de hoy en nuestra congregación y en cualquier congregación cristiana, no porque haya esclavos y hombres libertos con dueños de esclavos, no estoy hablando de eso, pero sí, de repente en nuestras iglesias, un hermano que mal terminó la primaria está enseñando discipulado, está enseñando el venir y ved, membresía a un catedrático de la universidad que da la materia de filosofía, porque este hermano se sabe muy bien las disciplinas básicas de la vida cristiana, la lucha de la vida cristiana, la edad del porqué del cristianismo. Y se lo puede decir a este otro, que sabrá muchas cosas de Platón y de Sócrates y de los grandes sabios y del pensamiento del siglo XIX y lo que usted quiera, pero no sabe de Jesús y tiene que aprenderlo de este hermano mal terminó la secundaria. Póngale la primaria si quiere, porque en el reino de Cristo la única jerarquía, el único abolengo es la fe. El que cree está dentro y el que no cree que está afuera. Punto, se acabó. No hay más parámetros, ni dinero, ni escuela, ni universidad. El asunto es la fe. El marxismo nos habla de nos hablaba, porque el día de hoy, ¿quién va a creer en eso? El marxismo nos habla de los opuestos, tesis y antítesis, de grupos sociales que están en pugna. Lo llaman el día de hoy en el mundo. Hace algunos años, algunos cristianos se casaron con la idea marxista y se creó la llamada teología de la liberación, que nos invitaba a buscar la paz por medio de la violencia, a buscar establecer el reino matando a algunos. Usted y yo, igual que cualquier persona, deseamos un mundo de mejor y más justo. Yo admiraba mucho a un amigo mío, un compañero mío de la universidad, que era así, marxista, leninista, y él buscaba eso y decía, hay que hacer lo que sea una revolución y tenemos que matamos. Yo lo admiraba mucho a él por su convicción, no por sus ideas. Estaba en contra de sus ideas, me parecían absurdas, dañinas, perversas, engañosas, fraudulentas. Pero él era honesto, porque él las creía de verdad y luchaba por ellas. Y decíamos él y yo, es que buscamos lo mismo, pero tú a tu manera religiosa, pues sí, tenía razón. Confío en Dios, en que por ahí las semillas que le sembré en su corazón hayan dado fruto y se haya convertido por ahí y que no ande todavía en esas cosas. Pero todos deseamos, incluso los revolucionarios y los científicos y no sé qué, buscamos lo mismo, al fin de cuentas, un mundo mejor y más justo. Pedimos una equitativa distribución de la riqueza. La clase media pelea por subir y la clase alta se esfuerza por no caer. Pero aparece el niño de Belén y nos trae un nuevo parámetro para medirnos y ubicarnos. Este es lo maravilloso, esta es la revolución. Aparece el niño de Belén y siendo rey, habita un establo. Siendo el Dios del universo, ocupa un comedero de animales. Y su séquito, en torno al que nace, es un burro. Y su mamá encima de él y José. Bueno, así pintamos nuestros nacimientos, ¿no es cierto? Pudo haber sido otro tipo de cabalgadura o pudieran haber ido a pie, como sea. Pero ese es su gran grupo de apoyo. Una mujer jovencita, virgen, pero embarazada, milagrosamente, y un carpintero de Belén. ¿No es esto
una revolución social. Esto sí que es revolución social y no payasadas. Y no se trata precisamente de quitarle el trono o la silla presidencial a los gobernantes y de poner en ella a los mendigos. No, no se trata de eso la revolución social de Jesús. Pero sí se trata de decirle a este que no tiene nada, que hay alguien que quiere hacer de él un príncipe. Y se trata de decirle a ese que tiene el sartén por el mango, que hay alguien que lo tiene a él del cuello y que debe cuidarse, por lo tanto. Esto es de lo que estamos hablando. Esta es la revolución social de Jesús. No es una revolución bélica. No es una revolución de veras tomar las armas, repito. No se trata precisamente de quitarle el trono o la silla presidencial a los gobernantes y de poner en ella a los mendigos. Pero sí se trata de decir a este que no tiene nada, que hay alguien que quiere hacer de él un príncipe, y decirle a ese que tiene la sartén por el mango, que alguien lo tiene a él por el cuello y que debería rendirle cuentas haciendo bien su trabajo. Si algo puede revolucionar las sociedades humanas, es el Evangelio de Jesús. Solo el Evangelio de Jesús. Ninguna revolución que jamás en la historia de la humanidad se ha llevado a cabo ha rendido el fruto que perseguía. Ni una. Ni la Revolución Francesa, ni la Revolución Mexicana, ni la Guerra Civil de Estados Unidos, ni ninguna guerra en el mundo entero. Y no lo digo yo, lo dicen los historiadores. Ninguna ha rendido el fruto que se esperaba. Cambiaron las fechas en el calendario de los héroes que se celebran. Cambió el lugar donde vive el MMPF del país, el mero mero papas fritas del país. Cambiaron de nombres, pero sigue siendo la misma cosa. Agarre la revolución que quiera, la de Cuba, si quiere, la de Cuba, y ahora mismo con una tiranía bárbara que tiene inconformes a todos los cubanos. Salvo algunos ignorantes aquí en México que defienden ese sistema porque nunca han ido allá a ver cómo sufren y todo lo que dicen y todo lo que padecen los cubanos. Y cualquier revolución que me ponga usted del mundo, y la nuestra misma, que ha cambiado algo para la gente pobre, para la gente humilde. Si algo puede revolucionar las sociedades humanas es el Evangelio de Jesús, la verdadera revolución. Y desde su nacimiento nos habla de esa revolución extraordinaria que puede causarnos. Lo dice la canción de María. Lo dice la canción de María. Le leo una vez más esa parte de la canción. Quitó de los tronos a los poderosos, ya dijimos qué clase de poderosos, y exaltó a los humildes. Y en este caso deberíamos pensar en los que creen, en los que adoran a Dios. Y desde su nacimiento nos habla de esa revolución. Esta historia se la saben ustedes. Un socialista, comunista, y un cristiano discutían acaloradamente. Sé que pudiera no ser lo mismo en algunos puntos socialista y comunista, pero para el caso de mi ilustración es lo mismo. Están discutiendo acaloradamente. De pronto pasó frente a ellos un hombre pobre, vestido de harapos y con una botella medio vacía en su mano. Casi se caía mientras caminaba. El socialista dijo con tono de presunción al cristiano: ¿ves ese hombre? El sistema que defiendo puede quitarle a ese hombre los harapos y poner sobre él ropas nuevas. El cristiano meditó un momento y después dijo: la fe que vivo y el rey de quien predico pueden tomar esos harapos viejos y poner dentro de ellos a un nombre nuevo. Estoy hablando claro, hermanos, lo que es la revolución de Jesús. Y como los harapos dependen del hombre y no el hombre de los harapos, lo demás es añadidura. En el nacimiento de Cristo se encuentra la revolución social más profunda y real que se pueda desear. Mira, hermano, para terminar, en el Señor no interesa poner en pugna a las mujeres contra los hombres, como el día de hoy tienen la intención, las ideologías y esta agenda diabólica que hay en el mundo. En el Señor no interesa poner en pugna a las mujeres contra los hombres, ni a los jóvenes contra los viejos, exigiendo sus derechos. Se trata de poner a los hombres y las mujeres juntos, a los jóvenes y sus padres juntos, triunfando sobre la violencia, sobre la ignorancia y sobre el despropósito. Esto es revolución social de Jesús. En Cristo, la pugna no es de los unos contra los otros, sino de los seres humanos contra la injusticia. Por eso, dejemos de revolucionar nuestras relaciones
y el mundo cambiará. Porque no solamente vino a traernos una revolución intelectual, y hablamos de eso y dijimos, dejémosle revolucionar nuestros principios y valores. Ahora digo que es una revolución también social, dejémosle revolucionar nuestras relaciones. Lo que va a cambiar al mundo no es que las mujeres estén peleando contra los hombres y que vean en toda delincuencia que hay en el mundo misoginia y delitos contra la mujer y no sé qué. En el mundo lo que hay es violencia, en el mundo lo que hay es desamor, en el mundo lo que hay es odio, en el mundo lo que hay es gente enferma de pecado que mata a hombres o mujeres. No es cuestión de contar. ¿Saben quién ganaría si contamos quién muere más? ¿Sabe quién ganaría si hablamos de quién muere más en el mundo moderno? ¿Sabe quiénes? Los niños antes de nacer. Mueren por millares, muchísimo más que las mujeres en Ciudad Juárez. También mueren hombres, por supuesto, muchos. Sí, no vamos a andar contando que murieron tantas mujeres, tantos hombres. ¿Qué nos pasa? Si el problema es la violencia, el problema es que hay maldad y gente que mata y a algunos ni les importa si es hombre, mujer o lo que sea. Y ahora con la bola de géneros que algunos se han inventado, ahora ya ni se puede hablar siquiera de asesinatos contra la mujer, porque hay 112 o no sé cuántos, dice la ONU, que hay géneros diferentes, entonces ya no se puede hablar porque no sabíamos si la difunta era mujer de veras o era otra cosa, según los 112 formas de verse. ¡Qué absurdo! Es la violencia, por eso no se trata de ponernos en contra los unos contra los otros, tú matas más de allá para acá que de aquí para allá, si no es ping-pong, para estarnos echando la culpa de un lado al otro, o tenis. Es cuestión de estar juntos. En Cristo la pugna no es de los unos contra los otros, sino de los seres humanos con todos juntos contra la injusticia, contra la maldad, contra la ignorancia, contra la enfermedad llamada pecado. Dejemos de revolucionar nuestras relaciones y el mundo cambiará. Hermanos míos, el Señor nació para mostrarnos a Dios y con ello nos mostró los principios y valores de su reino. Su visitación puede y debe transformar nuestras vidas por completo, en nuestros conceptos y en nuestra forma de relacionarnos con otros. Por eso, sí, qué linda canción. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. La visitación del Señor nos trajo una revolución social tremenda, extraordinaria. Oremos. Señor, te doy gracias porque me has permitido hablar con mis hermanos, mis hermanas, esta palabra, Señor, que en estos días de manera particular, pues viene a tener más significado porque estamos celebrando, pero el mundo entero celebra y no sabe ni qué celebra. Y algunos no quieren enterarse de qué celebran y algunos que sí saben qué debe celebrarse, lo rechazan. Sí, Señor, estamos mal, perdónanos como planeta, como humanidad, perdónanos Dios, pero a nosotros los cristianos, danos sabiduría, fuerza, vigor, Señor, para seguir proclamando tu evangelio revolucionario. Pase lo que pase, y si nos sucede lo que a los cristianos del primer siglo que fueron perseguidos y asesinados, pues Dios, que así sea en tu nombre, Señor, queremos hacer la revolución que tu reino representa. Bendícenos, bendice a mis hermanas, mis hermanos, a cada uno, los pongo en tus manos, Señor, te pido que nos bendigas a todos, en Cristo Jesús. Amén.